Bueno, el teorema del resto. Dice, el resto de dividir un polinomio cualquiera, p de x, entre x menos a, tiene que ser de esta forma, entre x menos a y x menos un número o x más un número, es igual al valor numérico del polinomio p de x para x igual a. Eso quiere decir que el resto de la división coincide con coger el polinomio y en vez de poner una x en el polinomio, pongo el número a de este aquí, de x menos a. Veamos un ejemplo para que quede claro. Imaginaos que quiero calcular el resto de dividir este polinomio de aquí entre x más 1. Sin hacer Ruffini. Si hago Ruffini sí tengo la división, sí tengo el resto, o si hago la división normal y corriente. Pero el teorema del resto me va a dar una forma más rápida de calcular el resto sin tener que hacer la división. El resto va a ser igual a coger el polinomio y sustituirla por este número cambiado de signo. Si nos damos cuenta, el enunciador del teorema aquí pone menos a y aquí pone a. Está cambiado de signo. Pues como en el ejemplo tengo un más 1, yo aquí pondré un menos 1. ¿Qué significa hacer p de menos 1? Pues en el polinomio p de x, en vez de poner una x, pongo un menos 1. Eso sería 3 por menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, más 8. Yo he escrito el mismo polinomio, pero en vez de una x he puesto un menos 1. Yo he tenido cuidado con los paréntesis, que no me equivoque. Menos 1 al cubo da menos 1 por 3, el resultado es menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 7, da menos 7. Menos por menos es más, pues este es más 5. Y este de aquí último es más 8. Si echamos cuenta aquí, menos 3 y menos 7 son menos 10, 5 y 8 son 13, menos 10 más 13, al final esto da 3. ¿Qué he hecho? Pues he conseguido calcular el resto de la división de este entre este sin necesidad de hacer Ruffini. Unas definiciones. Bueno, primera definición, ¿qué es la raíz de un polinomio? Pues bueno, aquí viene, dice, sea p un polinomio cualquiera, p de x. Se denominan raíces del polinomio a las soluciones de la ecuación p de x igual a 0. Escoger el polinomio y igualarlo a 0. Las soluciones de esa ecuación se llaman raíces. Entonces, es decir, un número cualquiera es raíz del polinomio, o sea, sustituir ese número por la x del polinomio da 0. Teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra dice que un polinomio de grado n tiene como sumo n raíces. Es más, si tiene menos, yo tengo que ir restando de 2 en 2. Una definición más. La definición de lo que es un factor. Dice, sea p de x un polinomio. Se dice que este de aquí, x menos a, este polinomio x menos a de grado 1, es factor de p de x si al dividir el polinomio grande entre x menos a, la división es exacta, es decir, que tiene resto 0. Si yo cojo un polinomio y lo divido por algo del tipo x menos a o x más a y me da 0, ese x menos a o ese x más a, se dice que es factor. Y una propiedad para tener en cuenta para cuando luego tengamos que factorizar o hacer Ruffini. Dice, las raíces enteras de un polinomio dividen al término independiente del polinomio. Si yo quiero buscar las raíces enteras de un polinomio, yo tendré que mirar el término independiente y ver qué números divide a ese término independiente. Algunos de esos números que dividen al término independiente son mis raíces enteras. El teorema de factor. El teorema de factor dice, sea p de x un polinomio y un número a entero, cualquiera. Si se cumple una de las siguientes afirmaciones, se cumplen todas. Es decir, de estas 4 afirmaciones que yo tengo, si se cumple una, se cumplen todas las demás. La primera afirmación dice que x igual a a es raíz del polinomio. La segunda afirmación es que p de a es igual a 0. Esta y esta dicen lo mismo porque es la definición de raíz. La tercera afirmación dice que si yo divido el polinomio p de x entre x menos a, tiene resto 0. Esta afirmación se da con la anterior por el teorema del resto que hemos visto antes. Y la última es que x menos a es factor. Esto es por definición de factor, que la división entre p de x y x menos a me da resto 0. Luego, si yo consigo
si yo consigo encontrar una de estas afirmaciones, automáticamente tengo las otras tres. Bien, un ejemplo para aplicar estos teoremas. Dice, calcula el valor de m del polinomio este de aquí, veis que aquí aparece una m, para que tenga como factor x más 1. Que tenga como factor x más 1, lo que quiere decir es que si yo divido p de x entre x más 1, da resto 0. Luego, yo necesito que esta división salga a 0, y eso es lo que yo voy a hacer. Lo voy a hacer por el teorema del resto. Yo sé que el resto de dividir p de x entre x más 1 es lo mismo que coger el polinomio y sustituirlo por la x por menos 1. Recordad que era el signo contrario a este de aquí. Eso es este teorema. Aplico este teorema. El resto de la división p de x entre x menos a es lo mismo que hacer p de a. Si aquí hay un menos a, aquí he puesto el cambiar de signo. Pues eso es lo que yo he hecho aquí. El resto me dice que como es factor, como este polinomio es factor, el resto me dice que es 0. Luego yo tengo que 0 es igual a p de menos 1. ¿Y qué significa p de menos 1? Pues coger, en vez de poner una x, pongo un menos 1. 3 por menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1 al cuadrado, más m por menos 1, menos 5. De aquí tengo una ecuación de primer grado donde la incógnita es la m. Despejo y tengo la solución que buscaba. Sigo. 0 es igual, me olvido todo esto del medio. Menos 1 al cubo es menos 1, por 3 me da menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1, por menos 7 me da menos 7. Más por menos, menos, esto me da menos m. Y esto último es menos 5. Paso la m para este lado. Como aquí está restando, paso sumando y me queda que m es igual a menos 3, menos 7, menos 5. Que echando cuentas me sale que la m es igual a menos 15.